Hola, bienvenidos nuevamente. Bien, estamos en el curso de auditoría integral nuevamente, ¿no? Y vamos a tratar en esta vez el tema número uno, que es el tema de marco teórico y conceptual de la auditoría gubernamental. En esta sesión vamos a ver lo que es la auditoría integral, las clases de auditoría gubernamental integral, alcances y enfoque de auditoría integral y las etapas de la auditoría gubernamental integral. Dentro de ese contexto vamos a ver conceptos, objetivos, características y las fases de planeación, ejecución e informe. Estos elementos es importante que ustedes los vuelvan a consistenciar, los vuelvan a recordar, porque esto ya de alguna manera ya lo hemos visto en auditoría 1 y 2. ¿Cómo definimos y cuáles son los objetivos de una auditoría, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por auditoría y de qué manera la auditoría se incorpora dentro de lo que es el bagaje profesional de un contador? Hay diferentes definiciones, aquí en las diapositivas les estoy presentando algunas de ellas, ¿no? Dentro de las cuales van desde la recopilación, acumulación y evaluación de evidencia, una sistemática evaluación de diversas operaciones y un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva evidencias. O sea, en otras palabras, es un examen sistemático para evaluar y recoger evidencias. Pero eso tiene una razón de ser, un objetivo, ¿no? Una finalidad, ¿no? Todo esto que estamos estableciendo como auditoría es con una finalidad determinada, ¿no? Es decir, para informar, para establecer si se ha cumplido algunos objetivos, algunas metas, o para establecer la razonabilidad, ¿no? Eh, Fundamentalmente eso es una auditoría, es un examen sistemático a partir de la recopilación de evidencias que nos permiten emitir informes con respecto al cumplimiento o no de algunas tareas o de algunos aspectos de la organización, ¿no? Su finalidad, sus objetivos básicamente son esos, ¿no? Es decir, establecer los parámetros, los instrumentos y las herramientas que nos permitan dar a conocer a la gerencia o al quien nos ha contratado de qué manera se están utilizando los recursos de la empresa. Esto ya ustedes lo conocen con mayor detalle porque ya lo hemos visto en auditoría 1 y 2. Pero ahora hablamos de auditoría integral, ¿no? La auditoría integral es un concepto bastante moderno en términos de Latinoamérica, pero ya en Europa se comenzó a utilizar a partir de la década del 90, más o menos, ¿no? En el cual el concepto de globalización configuró que las auditorías, que en un comienzo eran solamente del tipo financiero, ya no bastaban, puesto que las finanzas o la contabilidad per se o por sí solo no configuran o no muestran cómo está una empresa, ¿no? Hay elementos que no son registrados contablemente, hay variables que no son valuadas o medidas por la contabilidad, como son la imagen, la personalidad, la ubicación en el mercado, el consenso, en fin, una serie de elementos. En ese marco entonces nace lo que es la auditoría integral. ¿Qué es lo que configura entonces la auditoría integral y cuáles son esos elementos de la globalización que han hecho de que sea una necesidad tener una visión o un enfoque integral de las auditorías que en un comienzo fueron financieras, única y exclusivamente los contadores, luego se han ido derivando o han ido incorporando campos de acción diversos como los sistemas, la administración, la ecología, el medio ambiente, la gestión, la operatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos elementos que son parte consustancial de lo que es la globalización son, por ejemplo, la nueva conceptualización de los estados, las prácticas que se están ejecutando que varían sustancialmente de las de antes de la década del 90. En los términos de eficacia, eficiencia y economía, ¿no? Utilizados como indicadores de gestión. La equidad social dentro de lo que es la responsabilidad misma de todas las empresas en el contexto de un mundo que, como en las actuales circunstancias, se ve amenazado por una serie de variables o elementos que van en contra de la ecología y del medio ambiente. Entonces, eso configura que las empresas también tienen que manejar un principio de equidad social, es decir, de tratar de que
sus ingresos, su rentabilidad y sus utilidades puedan satisfacer las necesidades de manera equitativa y no solamente al interno de la empresa, sino dentro del marco de su ámbito de acción e inclusive más allá. La habilidad ecológica que ya habíamos comentado, ¿no? Los conceptos de ecología y medio ambiente, muy de moda hoy día, la ética empresarial ligado a los terribles fenómenos de corrupción a nivel no solamente local, regional, nacional, sino a nivel mundial. La democracia política entendida desde un concepto mucho más amplio, en el cual ya las fronteras muchas veces ya no existen, el mercado europeo, el mercado andino, etcétera, ¿no? Y la ética, fundamentalmente como elemento vital para la ejecución de negocios, ¿no? En ese contexto que está movido y que ha generado la globalización, es que nace la auditoría integral. Si queremos buscar algún concepto de auditoría integral desde el punto de vista de lo que Peter Senge hablaba, la holística y lo sistemático, hay varios conceptos, ¿no? Me he atrevido a poner este que está acá, ¿no? Referido en nuestro caso específico a lo que es la auditoría gubernamental, ¿no? Dice, la auditoría integral constituye un nuevo modelo de desarrollo para el ejercicio de la contaduría pública, particularmente en el campo del control, a partir de un enfoque multidisciplinario. Ese enfoque no es parte, sino es enfoque multidisciplinario que abarca los hechos económicos no solo de la perspectiva del pasado, dígase auditoría financiera, sino prospectiva, es decir, orientado a visualizar escenarios diferentes, ¿no? Escenarios hacia el futuro, a fin de brindar un valor agregado para el beneficio del ente. Las auditorías financieras antes eran informes que emitían reportes sobre hechos pasados en los cuales se decía esto se hizo y hay que hacer esto. Sin embargo, hoy en día los informes de auditoría deben brindar un valor agregado que le dé a la empresa la posibilidad de ser más competitiva y que su gestión sea más efectiva, ¿no? Surge entonces una inquietud, ¿no? Entonces, ¿pero qué diferencias hay entre auditoría integral versus auditoría financiera? ¿No es lo mismo? Si hago una auditoría financiera y le adiciono otras cosas, ¿no es una auditoría integral? ¿No? Todos estos elementos eh, han llevado a que se elaboren una serie de teorías, ¿no? Y se establezcan una serie de principios. Aquí les voy a mostrar un cuadro muy simple y sencillo que luego, lógicamente, tendremos que profundizar un poco más con las lecturas y con el material que se presenta, ¿no? Y que es el siguiente, ¿no? Y desde la perspectiva de los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de una auditoría financiera y cuáles son los objetivos de una auditoría integral, ¿no? En esta diferenciación es donde vamos a encontrar los elementos que nos van a permitir definir qué es una auditoría financiera y qué es una auditoría integral. La auditoría financiera, su objetivo es informar la situación financiera, dar asesoría y descubrir errores e irregularidades. En cambio, la auditoría integral, sus objetivos son revelar desviaciones administrativas y sus causas y efectos, establecer no solamente una asesoría de gestión, sino verificar la confiabilidad de la información financiera. Y mientras que la auditoría financiera descubre errores y irregularidades con un concepto de sanción, la auditoría integral asiste a la administración. Y la finalidad, evidentemente, es, en el término de la financiera, es dar una opinión sobre los estados financieros, la razonabilidad de estos. Mientras que la auditoría integral es mucho más amplia, es conocer la gestión administrativa. Los objetivos pues son evaluar toda la empresa, obtener conocimiento de la gestión de la empresa, evaluar la eficiencia y la conformidad de la información financiera, examinar los objetivos a lograr, asistir a la dirección de la gestión, formular recomendaciones pertinentes, determinar mejoras en la gestión integral, lograr eficiencia, lograr mayor producción y productividad, desarrollar políticas de racionalización operativa, determinar correcciones y cambios y establecer políticas eficientes. Eso dentro del marco que habíamos señalado anteriormente, ¿no? Los paradigmas o los enfoques sobre los cuales se señala es, antes era quién ejecutó esto o quién fue el culpable, ahora es qué es lo que se hizo y cómo se hizo. El anterior era y tus funciones se cumplieron o no se cumplieron. Ahora el nuevo paradigma es esa función respondió a un proceso determinado y ese proceso está orientado a un resultado determinado. Y en el antiguo paradigma se trataba de individualizar la culpa, la sanción o en todo caso el error.
En el nuevo paradigma esto es integral, es decir, no hay dentro de un elemento que podría ser observable, no hay un solo responsable, son varios. Las clases de auditoría ya ustedes lo conocen, son varias, dentro de ellas está la auditoría integral, ¿no? El control interno, ya hemos visto, es fundamental, ¿no? Y básicamente es el conjunto de planes, políticas, normas, procedimientos, métodos y otras medidas que permitan a la organización funcionar de manera correcta. Y toda auditoría parte del análisis y de la elaboración de estos sistemas. Las fases de la auditoría son 3 fundamentalmente y actualmente hay una cuarta fase. Las fases son de planeamiento, de ejecución y de informe. En el cuadro que se les estoy presentando, hacemos un resumen de lo que tenemos, ¿no? La fase de planeamiento, que es en la cual nosotros planificamos y organizamos el trabajo en función a elementos pertinentes como son los objetivos, los fines para los cuales se nos ha contratado, ¿no? Ahí hay un trabajo de campo, hay un conocimiento y comprensión de la actividad, se establece un modelo lógico, ¿no? Y luego, a partir de todo un estudio, revisión y análisis, ¿no? Y de establecimiento de planes y programas de auditoría, se formula y se ejecuta un plan de auditoría o memorándum de planeamiento, ¿no? En la fase de ejecución del examen, se obtienen las evidencias en cantidad y calidad apropiados bajo instrumentos y elementos ya previstos, se desarrollan los hallazgos, ¿no? Y se formula y se revisa a partir de ello, una vez contrastados, las observaciones. Y en la fase de informe es la forma que tenemos de presentar el informe bajo ciertas características, ¿no? La fase 4 es la fase de seguimiento. Esta es una fase nueva, ¿no? Que se configura ya a través del control interno o de la visita posterior para establecer si las recomendaciones han sido implementadas. Para estas fases y para efectos del curso, nosotros vamos a utilizar algunos esquemas. El que vemos es el memorándum de planeamiento. Ese es el que vamos a usar cuando presentemos el trabajo, ¿no? Que contiene algunos elementos básicos que son objetivos, alcance, normativa, informes, etc., ¿no? Luego lo vamos a ver esto con mayor detenimiento al momento de hacer la práctica. Después vamos a presentar 2 informes, ¿no? El informe largo, ¿no? Que es un informe, como su nombre mismo lo dice, más enjundioso, que contiene todos los elementos, y eso vamos a tener una síntesis llamada síntesis gerencial. Cada uno de esos elementos, ¿no? Van a ser desarrollados, ¿no? Para que nosotros podamos al final del curso desarrollar y formular un informe de esa manera, ¿no? Bien, entonces esto es lo que vamos a desarrollar. Tenemos que interactuar bastante con el aula, ¿no? Y como les dije en la primera sesión, es fundamental que tanto ustedes como nosotros podamos interactuar. Yo voy a estar atento y voy a estar a su disposición. Todos los días voy a ingresar yo al aula virtual y a mi correo para poder responder a las situaciones que ustedes han establecido, ¿no? Entonces, agradeciéndoles por esto y pidiéndoles que ingresen al sistema y puedan revisar la información que se está dando. Me despido y nos estaremos viendo en otro momento. Muy amable y no se olviden a seguir revisando, a seguir informándose y vamos a lograr los objetivos que nos hemos previsto. Gracias. Va.